Hola, ¿qué tal amigos de historiasdelcaribe.com? Hoy iniciamos con esta historia del estadio Romelio Martínez, un estadio que va a ser demolido en su estructura para convertirlo en uno nuevo. Por supuesto, conservando el legado histórico que tiene este escenario para la ciudad de Barranquilla. Y hemos invitado a esta edición de historiasdelcaribe.com a Francisco Ruchurto, colega nuestro, periodista, veterano en el tema de deportes. Pacho, bienvenido a Historias del Caribe. Gracias, Franklin, y un saludo para todos los que ven Historias del Caribe. Bueno, Pacho, la historia del Romelio Martínez va muy ligada al tema de Barranquilla, al tema del fútbol colombiano. Aquí nació el fútbol en Colombia. ¿Qué podemos decir del estadio Romelio Martínez? ¿Cuándo fue campeón Junior aquí? ¿Qué pasaba aquí cuando Junior jugaba? Bueno, creo que la historia arranca mucho antes de que Junior fuera campeón. Yo creo que todos en nuestra niñez vinimos a Romelio Martínez. Uno venía aquí a las 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, el partido era a las 3 de la tarde. Y uno venía y si no tenía plata, yo recuerdo que si no tenías plata te colocabas en algunos de estos edificios que están detrás, ya no estaban estos árboles y ahí usted podía ver el partido. O había unas famosas tribunas que hicieron, que después las llamaban las tribunas de la desidia, y uno pagaba y se montaba y veía el partido, o si no, pues lograba entrar, entraban dos personas con una boleta. Eso era muy temprano, era un espectáculo venir al estadio Romelio Martínez. No existían las barras, solamente existía una barra acá en sombra, pero una niña que bailaba espectacular, era una barra, la barra sabrosa, creo que era una joven que bailaba, que era un espectáculo dentro del partido, y usted iba solo y era un espectáculo ver a Armando, el de las butifarras, cómo despachaba. Eso tiraba las butifarras, él tiraba las butifarras desde abajo, eso era un espectáculo, la gente le compraba, era para verlo cómo despachaba Armando. O sea que hay muchas historias dentro de la ciudad en torno a este Romelio Martínez, que luego en 1977 se dio con el título de campeón, en una historia rara, porque Baracas lo dirigió hasta septiembre, pero por esas cosas del destino se fue, entonces le decían el Capitán Araña, y lo cogió Juan Ramón Verón, que jugaba y dirigía, y ese fue el año donde Junior quedó campeón por primera vez. Recuerdo aquí un 2-2 en la ciudad de Cali, y pues ahí el equipo obtuvo el campeonato por primera vez. Pacho, yo le voy a pedir a Camilo que nos haga un favor, porque hoy viajamos a acercar un poquito. Camine conmigo, por favor, si estás amable. Entiendo que allá quedaron las tribunas de... Ahí quedaba la tribuna de prensa, era la zona de prensa, ahí están esos cubículos, era la zona de prensa, y ahí arriba de este lado, del lado derecho, quedaba el palco oficial donde iban los directivos, y por ahí se colocaba el Padre Pérez. El Padre Pérez. El Padre Pérez, que le pintaba madre, que le criticaba a los directivos, era un personaje de esos juniorista a morir, y era uno de los grandes personajes que se colocaban ahí en esa tribuna. Y entiendo que ahí narraba el campeón Edgar Perea, ¿no? Claro, ahí se volvió una locura. Edgar Perea después, pero era la ubicación más extraña de unas cabinas de radio, porque por lo general están en diagonal, siempre están en la mitad, y estas no, estas por fuera, pero bueno, ahí había muchísimas transmisiones, porque eso es otra cosa, habían antes 10, 12, 15 transmisiones, ahora pues solamente transmiten las cadenas. Entiendo que Perea volvía loco el estadio cuando narraba. No, indudablemente cuando Edgar Perea entraba era un solo radio, porque la gente todavía traía esos radios grandísimos en esa época, y todavía pues la gente escuchaba, era un solo radio, indudablemente el de Edgar Perea. Luego pues vinieron otras transmisiones, pero indudablemente pues siempre fue el rey de la sintonía, Edgar Perea, aquí en el Romelio y allá en el Metropolitano. Yo entiendo que esta es la tribuna de sol, ¿no? Norte y sur. Norte y sur. Aquí no se llamaban norte y sur, se llaman Corea y Vietnam. ¿Cuál era Corea? Corea era esta y Vietnam era esta. Digamos que en el estadio metropolitano está es norte y sur. Sí, correcto. El norte y sur, por aquí se llamaban Corea y Vietnam. No sé, alguien le puso ese nombre, creo que fue Perea. La tribuna de Corea y la tribuna de Vietnam, porque eso se tiraban de todo. Yo recuerdo que esta era una tribuna de madera. Ajá. Esta era una tribuna, de este lado. De este lado era una tribuna de madera, y pues bueno, con el paso del tiempo la volvieron una tribuna de concreto, pero después se eliminó aquella tribuna ya porque tuvo problemas, inconvenientes en su estructura, pero siempre quedaron las otras tribunas del estadio Romelio Martínez, donde vinieron tantas estrellas del fútbol como Julio César Oribe, Víctor Espanol, Vida, famosos jugadores que vistieron la casaca del cuadro atlético. Pacho, gracias por estar en Historias del Caribe, y realmente nos ha usted trasladado en el tiempo, aquel tiempo cuando Junior jugaba aquí y causaba sensación. No, indudablemente, es que uno mismo se traslada en el tiempo. Recuerdo su infancia
cuando, bueno, el que le gusta el deporte, que uno venía mucho al estadio, uno recuerda las grandes gestas del Junior, los grandes partidos del cuadro barrillero, que aunque no ganaba, porque solamente fue campeón en el 77, la gente venía a ver el Junior, eso era lleno cada vez que jugaba el Junior aquí en la ciudad. Esta es una historia, aquí en historiasdelcaribe.com.